Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, un día más a un nuevo vídeo, una nueva aportación. Hoy tenemos el placer de contar con el doctor Eduardo Blanco. Bueno, pues una figura muy representativa en el ámbito tanto del deporte como de la gestión deportiva. Y bueno, pues un placer tenerte en este canal, Eduardo. ¿Qué tal? Sabes que con mucho gusto acudo a tu llamada y me gusta estar en este canal que es importante, ¿no? Debería de haber más. Yo siempre digo, algún día, yo estoy ya más o menos digitalizado, algún día pondré yo en marcha uno, no lo sé cuándo, pero es importante que los profesionales tengamos este tipo de altavoces, ¿no? Nunca se termina de aprender, ¿eh? Yo llevo aprendiendo, es más, me jubilé y sigo aprendiendo, sigo estudiando y sigo dedicando tiempo diario al estudio. Sí, un poco lo que tú dices, ¿no? Bueno, la idea es un poco aportar mediante este medio, mediante este canal un poco de comunicación. No es fácil, mantener al día No, pues me imagino que no. contenido y sin intentarlo hacerlo bien y tal, pero bueno, en eso estamos y más en un nicho como es la gestión deportiva, ¿no? Que yo creo que aunque es una profesión o es un ámbito del deporte que está creciendo y que cada vez pues, se requiere de mayor profesionalidad, pues bueno, todavía no deja de ser algo pues bastante minoritario, ¿no? Y sobre todo en cuanto al número de espectadores. Un poco este es el tema. Y aprovecho un poco, Eduardo, para hacerte esa primera pregunta, ¿no? ¿Cómo ves tú, desde tu recorrido, que nos comentabas que ya estabas en fase de jubilación, más o menos, o de retirada un poco en ese sentido, pues cómo has visto también la gestión deportiva que ha evolucionado, ¿no? Y en qué momento está? Vamos a ver, primero que hay que preguntarse es que la gestión deportiva es también muy diversa en función del ámbito del deporte al que nos refiramos, ¿eh? Entonces, yo creo que la parte más débil de lo que es la estructura del ecosistema deportivo sigue siendo la parte del tercer sector. Posiblemente sean más fuertes las fundaciones que las asociaciones, pero ambas son esa pata que además es la estructura originaria del deporte, no debemos de olvidarnos. Cuando nace el deporte moderno, el siglo XIX, la estructura que existía y que se ha ido potenciando, sobre todo, bueno, se ha ido potenciando y monopolizando, de alguna manera. Entonces, yo creo que ahí hay una pata importante que lo hablábamos antes fuera de micrófono, que se requiere profesionalización. Se requiere fortalecer el tejido asociativo y eso la única manera de hacerlo es determinadas tareas, habrá que identificar cuáles, pues que tienen que estar en manos de profesionales, no pueden estar en manos del voluntariado, ¿eh? De hecho, pasó la época del romanticismo. Después, en el sector privado, junto al tejido asociativo y fundacional, están las empresas. Las empresas van, pero como cohetes, disparadas. No solo las empresas españolas de servicios deportivos, sino también las franquicias. Están llegando a España ya desde hace años. Yo creo que el sector privado, empresarial o comercial es el que más fuerte ha crecido y se está consolidando. Obviamente, como todo en el mercado, pues hay empresas que lo pasan mejor o peor o incluso desaparecen. Pero bueno, en términos generales yo creo que es un crecimiento ascendente, ¿no? El que tiene el sector privado empresarial. Y después está, como es obvio, la administración pública, que por razones, yo diría incluso de historia de nuestro país, en su momento ejerció un papel muy protagonista. Todavía en algunos ayuntamientos lo siguen manteniendo, lo cual es malo, porque es una competencia desleal para el sector privado, tanto el empresarial como el asociativo. Pero es cierto que hoy, por ejemplo, las instalaciones deportivas de uso público que hay en este país, eh, el mayor número de instalaciones, la propiedad la tienen las entidades locales. Todas estas características nos condicionan y condicionan la gestión deportiva. Entonces, no se puede hablar de la gestión deportiva en general, sino que habría que determinar. Por ejemplo, yo creo que la gestión deportiva pública está en retroceso. ¿Y por qué? Porque no sale oferta, eh, por así decirlo, de puestos de trabajo públicos. Eh, Se está todavía pensando que tienen que gestionar directamente cuando no deben de hacerlo. Los poderes públicos normalmente no gestionan muy bien, salvadas las excepciones, ¿no? Entonces yo creo que lo que tiene es que dinamizar el ayuntamiento como piedra angular, ¿no?
de toda la estructura pública, lo que tiene es que dinamizar, liderar y estar allá donde no puede llegar organizada la sociedad civil, tejido asociativo y fundacional, y llegar allá donde la oferta empresarial tampoco llega. Y en este caso yo creo que la oferta empresarial ya pisa, está más atenta, ¿no? Porque le va en su bolsillo y está más atenta a las tendencias y a la oferta actual, ¿no? Deportiva. No, y seguramente, Eduardo, porque también hay más demanda, ¿no? O sea, tú sabes que muchas veces la oferta va en relación a la demanda y evidentemente, pues, por suerte, pues yo creo que la sociedad cada vez tiene más conciencia de la necesidad de practicar deporte, de hacer ejercicio, etcétera, ¿no? Yo precisamente siempre manifiesto que las empresas de servicios españolas, yo tengo la fortuna de que he dado clases en el INE de Galicia, en el que está en Mastegueiro, en Coruña, y de ahí las principales empresas que hay, como pues, B1, Supera, Gaia, es decir, empresas han nacido de la mano de alumnos, de exalumnos. Eso no quiere decir que yo haya tenido que ver con el éxito profesional que han tenido, pero bueno, pues, nos sentimos orgullosos de que haya sido cuna de emprendedores, ¿no? Y siempre les digo, aparte, es gente que ha hecho dinero. Incluso alguno es millonario. Alguno, yo le llamo el Club de los Millonarios porque es un grupo de 11 o 12 emprendedores que la verdad, pues la vida los ha tratado bien y ellos obviamente han hecho el esfuerzo necesario para tener ese éxito. Siempre les digo, tenéis que estar agradecidos a los poderes públicos, porque en los años 80 apenas había instalaciones deportivas. El hecho de salir a correr a la calle, pues no es que estuviera mal visto, pero no era normal, ¿no? Entonces, yo a la década de los 80 le llamo la década prodigiosa. ¿Por qué? Porque fue hacer visible el deporte y sobre todo apostar por la necesidad de hacer deporte. Yo creo que eso se ha estabilizado. No sé, recuerdo las estadísticas que hay de hábitos deportivos de los españoles, ¿no? Que bueno, yo en principio las pongo en suspenso, siempre reduzco, dividido por 2, raíz cuadrada de 5 y entonces sale la realidad, ¿no? Por decirlo así, en plan gracioso. Pero lo que sí está claro es que hemos llegado a un techo. Pues, depende de las comunidades, pero el 40% de la población que hace deporte, el 50, el 60, bueno, vamos a admitir que sea el 60, pero y el otro 40, pues yo ahí tengo también una teoría. Es decir, no habrá un crecimiento en la práctica deportiva mientras que la asignatura de educación física sea pues un elemento decorativo dentro del sistema educativo. Es decir, la implicación desde las edades más tempranas en una educación física distinta, moderna, ya no estamos en los años 80. Yo creo que eso implicaría educar ciudadanos que sean deportistas en el buen sentido del término, además. Como cuando se habla de los políticos, no digo, en el buen sentido del término. Política con mayúsculas, en este caso, deporte con mayúsculas, que es, yo creo que ya no tenemos que reclamar un derecho al deporte. Lo que hay que reclamar es un derecho al movimiento. Por eso se habla ya de las ciudades activas. Uno no tiene por qué hacer un deporte reglado. Creo que se ha acabado la época de que siempre que pensemos en construir instalaciones, espacios deportivos, estemos pensando en las medidas reglamentarias. No, hay que pasar esa página, hay que pasarla. Yo ya no reivindico el derecho al deporte porque es una realidad en este país, pero sí reivindico el derecho al movimiento. Claro. Y que la gente esté sana, ¿no? Que la gente tenga hábitos claro, es como para mí es como lavarse los dientes. O sea, eso no quiere decir que después de comer te tomes una copita o algo. Es decir, yo en eso lo hago compatible. Es decir, en la vida uno tiene que disfrutar de la vida. Tampoco vamos a ser los más sanos del cementerio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No, y sobre todo por todos los estudios que están saliendo y que están justificando la importancia de una sociedad más saludable en cuanto al ahorro, ¿no? Al ahorro de coste sanitario, al ahorro de medicamentos, al ahorro en el sistema sanitario. Bueno. No hay que hacer esto. Es que yo creo que es de lógica, ¿no? Es de lógica. Nuestro cuerpo está diseñado para moverse. Desde los orígenes, ¿no? Eso no nos lo enseña la antropología y tal. El ser humano ha tenido que moverse por los espacios distintos de los diferentes continentes.
y cazaba y tenía que cazar y tenía que... Entonces nuestro organismo está preparado para... Y si no se mueve, pues entonces aparece, además de la grasa, de la grasa, no la parda, la otra, ¿no? Aparte de esa grasa, aparecen otro tipo de enfermedades condicionadas, obviamente, por el sedentarismo. Porque hoy día lo cierto es que la tendencia es que no nos movemos, ni incluso cuando debiéramos. Claro. Muy bien, pues mira, nosotros estamos hoy contigo porque has publicado recientemente pues, un nuevo libro de los muchos que ya también has ido publicando. En este caso es una aproximación al régimen jurídico de la dirección y gestión deportiva. Compartimos un poquito la página web de la editorial, ¿no? En la que está publicado esta obra, que es la editorial Aranzadi, y que, bueno, pues los que nos vean, escuchen, pueden adquirir esta obra pues en su página web, ¿no? De Thomson Reuters, en Aranzadi. Es cierto que también lo pueden encontrar en todas las librerías, porque eso es, está bastante extendido y disponible, tiene un buen precio además, y tanto en ebook, en versión ebook como en versión papel. Y yo qué sé, yo creo que es una obra, pues bueno, de referencia para tenerla de consulta en la estantería para todos aquellos que nos gusta la gestión deportiva y nos dedicamos profesionalmente a ella, ¿no? Entonces, bueno, Eduardo, ¿cuál ha sido un poquito el objetivo, ¿no? de esta nueva obra actualizada? Yo la he repasado un poco y hay un tema que también me gustaría que comentáramos, que al menos también defines un poco qué es el gestor deportivo o la gestora deportiva o la gestión del deporte, ¿no? La gestión deportiva, sí. La gestión deportiva es algo diferente. Nosotros ahora haciendo un estudio precisamente de qué es el gestor o el perfil del gestor, de la gestora deportiva y bueno, pues a veces cuesta encontrar definiciones. Es más, te diré que yo no sé si es porque soy gallego o porque conocí a mi bisabuela que murió con 104 años y era la pitonisa de la aldea donde vivía, pero lo que sí es cierto es que ejerzo, ¿no? A veces me gusta prever lo que va a venir, las tendencias. Hasta ahora he acertado. A lo mejor es por suerte, no es por mis capacidades. En los años 80, ¿no? Recuerdas, bueno, no sé si lo recuerdas porque tú a lo mejor eras muy joven, ¿no? En el año sí, 80. Muy jovencita, muy jovencita. Pero, sí. Pero lo habrás leído en lo que estaba de moda en cuanto a la estructura organizacional pues de la prestación de servicio deportivo público, pues eran los llamados, mal llamados de ahora, patronatos, es decir, los organismos autónomos, ¿no? De carácter local. Yo dije que, bueno, eso era municipalizar el deporte en alguna medida. En alguna medida depende cómo se haga, pero en todo caso yo hice una previsión al principio de los 80, dije el futuro, y no va a tardar mucho, 10, 15 años, será la gestión indirecta fundamentalmente. El modelo, es decir, lo que antes comentaba, el ayuntamiento lidera, el ayuntamiento planifica, el ayuntamiento de alguna manera genera actividad, pero quien realmente tiene que ejecutar es la propia sociedad civil organizada, ¿no? Sociedad civil que se puede organizar, ya digo, en asociaciones, fundaciones o en empresas. Y por lo tanto, la gestión indirecta se ha impuesto. Hoy día es cierto que hay un servicio de deporte, porque además el ayuntamiento tiene que ejercer tareas de inspección. Es decir, si tú tienes pues una actividad de interés municipal que la has puesto en manos para que la desarrolle pues de un club deportivo, no tiene por qué ser una empresa, también las empresas obviamente, o tienes una instalación que está gestionada por una empresa, que eso no es privatizar, también lo digo porque a veces se confunde, ¿no? Y se habla de privatizar cuando realmente los poderes públicos lo que hacen es hacer gestión indirecta. Bueno, pues eso se ha impuesto. Y bueno, podría hablar de otras previsiones que he hecho y que el tiempo me va dando la razón de alguna manera. Y ya digo, posiblemente sea porque he tenido suerte, pero en todo caso es así. Me preguntabas, la pregunta, ¿cuál era exactamente? Pues mira, tengo básicamente dos importantes. Una que sería, ¿cuál ha sido un poquito el motivo de esta obra, ¿no? O sea, o qué recoge la obra, sí. Un poco que para que los que nos vean y escuchen, pues, vamos, vayan inmediatamente a comprarla un poco. Y luego el concepto un poco de gestión deportiva, ¿no? Vamos a ver, yo creo que fue porque yo sentí la soledad
Las personas que dirigen, que realizan un desempeño donde se toman decisiones, y tú lo sabes por propia experiencia, pues hay veces que tú no tienes a la persona que antes a lo mejor tenías y que tomaba ella las decisiones, ahora las tomas tú. Y miras para atrás y dices, uy, estoy solo, soy el último, ¿no? Entonces, yo lo hice casi porque recordaba mis tiempos de inicio, nada más salir de INEF, me incorporé al Ayuntamiento de Coruña, bueno, siempre compatibilicé, estuve en todos los ámbitos, he sido profesor de educación física, preparador físico de equipos y de deportistas de alto nivel, pero me ganó la gestión poco a poco. Yo tengo que decir que soy un organizador nato, me encanta organizar. Lo único que no organicé fue mi boda, ¿no? Pero en todo caso, sentí la soledad de que cuando tenía alguna duda, sobre todo desde el punto de vista de la ordenación jurídica del deporte, aparte de haber muy poquitos libros en aquella época de derecho deportivo, no había ninguno, ni todavía al día de hoy existe, porque este es un libro limitado, ya por eso se titula Aproximación. Es decir, aquí no vamos a encontrar, se habla de la legislación deportiva estatal y autonómica, que por cierto, el desarrollo reglamentario que aparece viene como consecuencia de que existía la ley del deporte del 90. Las normas jurídicas son perecederas, como la fruta, lo que quiere decir que ya estamos pensando ya en tener que actualizar. Pero sí había que buscar la forma de que el gestor deportivo, cuando se sienta en su silla, en su despacho, y se pregunta, ¿a qué régimen jurídico estoy sometido en mi desempeño profesional? Y claro, la gente dice, hombre, está en una instalación deportiva, la legislación deportiva, sí, y a ver qué tipo de legislación deportiva. Pero es que hay otra diversidad sectorial de normas que son de aplicación. Entonces, ¿cuál fue la razón de escribir el libro? Pues aportar una herramienta muy necesaria, que yo espero que esto además es el primer paso, incluso de una posible colección, de abordar el régimen jurídico, a lo mejor, pues desde el punto de vista, ¿cuál es el régimen jurídico de determinadas instalaciones? No es lo mismo gestionar un puerto deportivo que gestionar una piscina. ¿O cuál es el régimen jurídico de una competición de automovilismo respecto, pues por ejemplo, a una competición de esquí? Es decir, aquí hay una serie, una gran cantidad, es una selva normativa. Que claro, tú cuando te sientas, eres director de una piscina y dices, uy, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde miro? ¿A dónde voy? Pues no hay nada. No hay nada de alguna manera que tú digas, este libro de marketing, ¿no? Quiero hacer marketing digital. Pues hay libros de marketing digital que explican incluso guías y cómo tienen que ser los procesos. De esto no hay nada. Por tanto, se abre una buena expectativa. Yo espero que incluso no sea yo el único, sino que otros aborden la temática, pero se abre una perspectiva de investigación, porque tenemos un país no complicado, pero sí digo que lo complica el hecho autonómico, que obviamente yo estoy a favor de las comunidades autónomas, pero está claro que entre las competencias del Estado y las competencias de las comunidades autónomas, pues a veces surgen discrepancias, conflictos, y de hecho, bueno, tiene que intervenir más de una vez el Tribunal Constitucional, ¿no? Por lo tanto, si me preguntas por qué escribí el libro, porque pensé lo mal que lo pasé yo al principio, lo mal y no mal, porque yo soy una rara y me encanta la norma jurídica, pero hay otras personas que les cuesta más la digestión, ¿no? de las normas jurídicas. Yo soy tan raro que incluso me voy a leer el BOE cuando me acuesto y mi mujer está en cama y yo leyendo el Boletín Oficial del Estado. O sea que alguna pedrada debo de tener en la cabeza, pero es cierto que disfruto con la normativa jurídica. No, y nosotros lo vamos a disfrutar seguro, porque, como bien dices, pues bueno, nos va a aportar un poquito de luz, ¿no? Y un poquito sobre todo de respuestas ante situaciones o preguntas que nos podemos hacer en el día a día, ¿no? Eduardo, ¿cuál crees tú que, hoy en día, cuál crees tú que es el reto del gestor y de la gestora deportiva más El reto, importante, ¿no? hombre, hay varios retos que vienen además marcados por los objetivos de desarrollo sostenible y por la sociedad en la que vivimos. Es decir, primero, el deporte, la estructura organizacional del deporte, tanto en el sector público como en el privado, empresarial o sin ánimo de lucro, tiene un reto muy importante y es no quedarse descolgado
de la transición digital. Hoy día hay organizaciones deportivas en las que existe una gran brecha, ¿no? Porque hay una desigualdad. Y hay una desigualdad porque los recursos también son diferentes. Ahí tiene que haber un compromiso de los poderes públicos en general, lo que se llama ahora de los Next Generation, ¿no? Yo es que el inglés también lo dejo para la próxima vida. Animo a que la gente estudie idiomas, pero yo lo pensé demasiado tarde, ¿no? Pero en todo caso, tiene que haber un compromiso público. Es decir, y después hay otro reto también importante que siempre nos están alertando y cada día más, que es el cambio climático. El deporte tiene que ser sostenible. Y no debemos olvidarnos que tenemos determinadas actividades y competiciones que, como eso no se controle, pues resulta que tiene un impacto ambiental bastante fastidiado, ¿no? Entonces, tenemos que contribuir fundamentalmente a esas dos cuestiones. Y después, bueno, tanto que se habla de la igualdad, ¿no? Pues obviamente la igualdad en la gestión deportiva hay una diferencia aproximadamente de 100 hombres, o sea, de 100 personas que se dedican al desempeño de gestión deportiva, depende de las comunidades, pero hay 20 mujeres nada más. Es difícil. Yo en la sede casi somos el mismo número de hombres y mujeres, entonces creo que hay una diferencia de uno, pero no es fácil, no es fácil. Pero bueno, esto es un proceso, hay gente que lo quiere hacer mucho más rápido. El ritmo lo imponen las propias circunstancias, ¿no? Pero yo diría, resumiendo, esos tres: el tema de la digitalización, el tema de la sostenibilidad y la igualdad entre hombres y mujeres. Muy bien. En el libro, bueno, y también anteriormente ya comentas, ¿no?, un poco que el gestor, la gestora deportiva, lo que debe hacer, ¿no?, una de sus tareas o su definición es el proceso de gestionar recursos, ¿no?, de gestionar personas, de gestionar recursos para alcanzar un poco los objetivos que se plantee la entidad deportiva. Recursos y personas. Yo soy contrario a la aplicación de recursos humanos. Hay un libro precioso que se titula Los humanos no somos recursos. Hoy día las empresas más avanzadas no tienen departamento de recursos humanos, tienen el departamento de dirección de personas. Sí. Lo pongo sobre la mesa porque, bueno, sigue llamándose recursos humanos. Bueno, a lo mejor en una época éramos recursos, pero debemos de dejar de serlo ya. Bueno, la capacidad un poco de gestionar y desarrollar o planificar esas personas y recursos, ¿no? ¿Le añadirías alguna cosa, le quitarías alguna otra o cambiarías la definición? Yo tengo una definición que es mía propia. En el libro precisamente, por cierto, que después me gustaría hacer referencia también que hay un prólogo del libro que a mí me sonroja, ¿no?, y que le agradezco mucho, que es el del profesor Luis María Cazorla Prieto, que claro, es un referente, es uno de los gurús del derecho deportivo de este país. Entonces, en el libro hablo de la gestión deportiva. Vamos a ver. Bueno, pongo la definición clásica, que lo tiene, esta fue aportada por Rossi Mori en su momento. Como el libro tenía que ser pequeñito, pues tampoco le estoy intentando localizarlo lo más rápido posible. Sí, no te preocupes, aquí lo importante mira, es que... aporto la definición también de una persona que es Pakianathan Sheladurai de la Ohio State University. Son las definiciones que a mí más me encantan, pero me quedo con la mía, porque yo soy así. La gestión deportiva, según Blanco Pereira, se puede entender como el proceso temporal, muy importante. Es decir, igual que digo que es fundamental que un gestor o gestora deportiva tenga una formación jurídica de su ámbito, donde no tiene por qué saber derecho procesal o derecho penal. Tiene que conocer la normativa y con profundidad que le resulta de aplicación. Bueno, pues hay otro tema fundamental que es gestionar el tiempo. El tiempo, y lo decía además Peter Drucker, los recursos materiales, si con el paso del tiempo se hacen viejos, hay que comprar, hay que renovar. El dinero, pues si al final pues pasas por una mala situación, el dinero también se recupera, o a través de un préstamo, a través de una mejor gestión.
El personal obviamente fallecen, cambian de empresa y hay nuevas incorporaciones. Como vemos, en esos tres elementos que son importantes se puede de alguna manera renovar. El tiempo no. El tiempo que uno pierde y que lo gestiona mal, ese es tiempo que no se recupera jamás. Y estoy absolutamente de acuerdo. No lo digo yo, eso lo dice Peter Drucker. Entonces, se puede entender la gestión deportiva como el proceso temporal de acciones y tareas realizadas con personas y recursos para alcanzar las metas establecidas por cada una de las organizaciones que conforman la estructura del ecosistema deportivo. La definición sencilla. De todas maneras, yo tengo una definición de gestión en general poco académica. Y cuando me dicen ¿qué es gestión? Pues yo lo resumo así. Es hacer lo necesario para que algo funcione. Hacer lo necesario para que algo funcione. Habría que conocer entonces lo que es necesario hacer y obviamente qué significa que algo funcione, ¿no? Cuando sabemos que algo está funcionando de verdad. Bueno, que no es poco, ¿eh? Y que para ello también se tiene que tener una serie de habilidades, una serie de conocimientos. También sabemos que el conocimiento acceso... es que nunca se completa. Es decir, claro. el aprendizaje nunca acaba, nunca termina. Y no te digo nada más para los que somos de la época neandertal y en este momento, pues, toda la digitalización está poniendo encima de la mesa, pues, nuevos productos, nuevas visiones, perspectivas distintas. Entonces, bueno, hay que hacer un esfuerzo. Y yo ya te digo, yo le recomendaría a cualquier gestor que el día a día, es decir, la tarea del día a día no le haga perder la visión del conocimiento, de que le dedique un tiempo todos los días, tampoco tiene que estudiar, en algún momento sí, pero tiene que leer, tiene que estar al día, actualizarse diariamente. Esa es la mejor recomendación que puedo dar, ¿no? Porque yo recomiendo siempre lo que he hecho yo y me ha venido bien. No recomiendo lo que he leído, sino lo que yo he hecho y experimentado. Bueno, y hay que tenerlo muy en cuenta. No te voy a quitar mucho más tiempo, Eduardo, te voy a hacer la última. Bueno, sabes que el acceso a la figura del gestora deportivo, pues bueno, es muy variado desde diferentes puntos, ¿no? ¿Cómo el... Una pregunta difícil me vas a hacer, ya preveo. No. Simplemente es que, o qué recomendarías tú también para una persona que estudia el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ¿no? De lo que hemos estudiado nosotros, pueda también un poco orientarse hacia la gestión deportiva, ¿no? ¿Cómo lo ves? Has suavizado la pregunta. Yo creí que iba a ser peor, ¿eh? Vamos a ver. Sí. Lo que creí que la pregunta era, ¿tú crees que determinados puestos de gestión deportiva deben desempeñarse exclusivamente por graduados? Bueno, hay que partir de que la situación actual de los planes de estudio, salvo alguna excepción, la gestión deportiva, pues, como te diría yo, está limitada en cuanto a área de conocimiento. Yo, como le decía a mi alumnado, decía, mira, es igual, venís a clase, esto es como cuando yo os voy a enseñar lo que si el derecho deportivo es un machete, os voy a enseñar lo que es un machete para, por lo menos, que el día que necesitéis utilizar el machete, no cojáis una escoba o otra cosa. Entonces, en clase, veis lo que es un machete, vais a funcionar con los elementos, los movimientos básicos del machete, pero la pregunta es, ¿sabes utilizar el machete cuando termine el curso? No. Aprenderás cuando salgas a la selva. Ahí por necesidad empezarás a aprender. De ahí que hay algunas cosas que se necesita que alguien las enseñe, pero hay otras que se necesitan ser aprendidas. No sé si me he explicado. Pero bueno, yo sé lo que quiero decir y me imagino que todo el mundo sabe lo que... Si tú haces un análisis personal, ¿qué es lo que me han enseñado? ¿Y cuánto de todo lo que sé, cuánto es lo que yo he aprendido? No solo por la experiencia, sino por tu interés en lectura. Es decir, es una combinación, ¿no? En todo caso, partiendo de que el grado uno sale, pues vamos a decir, tabla rasa, casi, pues si realmente te gusta la gestión ya, lo que animo es que durante el grado empieces a hacer cosas, empieces a hacer cursos y preveas hacer un máster.
y que te apuntes claro. cualquier cosa que se organice, allí tienes que estar para ver, porque organizar una boda, organizar pues un guateque y organizar pues es que al final es organizar, los parámetros son comunes, no tiene vuelta de hoja. Y, y no suele gestión del tiempo, la gestión del tiempo. Eso es fundamental. El que además va muy deprisa, ¿no? Y dice, uff, que me cae del vaso, me sobra agua, ¿no? Entonces es que algo mal has hecho, ¿no? Las tareas importantes se han convertido en tareas urgentes, no has gestionado bien el tiempo. Yo tengo tiempo de sobra para todo. Qué importante y qué cierto, ¿no? Y yo creo que al final también es bueno que digamos bueno, que la gestión deportiva hoy en día también tiene un futuro, ¿no? Y que hay bastante demanda también, ciertamente, Sí. en diversos puestos. A ver, evidentemente los puestos más de dirección o de alta dirección, pues bueno, tienen sus limitaciones y también su recorrido, pero bueno, hay otro tipo de puestos muy necesarios, ¿no? Hablabas antes también un poco del marketing, de la comunicación, de la digitalización. Todo eso también es gestión y también faltan muchos puestos, ¿no? Muy bien, pues nada, Eduardo, muchísimas gracias. Para Bueno, mí... gracias a ti que me encanta venir a tu canal y decir lo que yo pienso, que nadie piense además, que nadie crea que lo que yo digo es la verdad, no, es simplemente fruto de mi experiencia y si, cuando lo defiendo porque me ha sido efectivo, ¿no? Pero obviamente soy consciente de que no tengo la verdad. Bueno, pero lo importante es un poco lo que has comentado antes, ¿no? Hay que leer, hay que ver, hay que escuchar, Sí, pero sí. bueno, sobre todo Pero leer fíjate qué sencillo, qué sencillo claro, es, ¿no? Que es algo tan sencillo eh, al alumnado, es decir, mirad, salís todos los fines de semana, está bien que toméis un cubata, pero guardar un poquito de dinero y a final de mes os vais a la librería Esteban Sanz y compráis unos libros. Y cuando terminéis la carrera, si lo hacéis todos los meses, vais a tener vuestra propia biblioteca profesional. Obviamente, en aquel momento no existía lo digital, ¿no? bueno, Pero bueno, pero por eso aquí pues recomendamos, ¿no? Desde este vídeo pues poder también comprar o leer este libro tan interesante tuyo, Eduardo, Aproximación al régimen jurídico de la dirección y gestión deportiva. Solo me queda, nada, la última cuestión. Vais a celebrar este año el 25 aniversario de la Asociación Gallega pues sí. de Gestores del Deporte, ¿no? Entonces, bueno, también una pequeña mención, ¿no? Y felicitaros también por esos 25 años. Y mi último año espero, porque estoy poniendo toda la carne en el asador, para que vengan pues personas directivas nuevas, jóvenes, porque yo convoco elecciones a finales de este año y mi idea es ya no presentarme, ¿no? Ya es bueno Bueno, que yo dé un paso, eso no quiere decir que dé un paso atrás, no, doy un paso a un lado. Agassed en este momento es una organización muy fuerte, fuerte, lo digo tanto por el número de personas asociadas como por su tesorería, su financiación. No vivimos de las subvenciones. Por lo tanto, yo creo hay un puesto de trabajo. Mi idea es crear otro puesto de trabajo antes de irme. Y bueno, tiene futuro. continuar y continuar. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Un fuerte abrazo y nada, espero Igualmente, Manel, que nos veamos muy pronto. Cuídate es mucho. un placer estar contigo. Cuando quieras. Vale. Venga, chao.